Vamos a orar en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por esta palabra que tú has puesto en mis labios para este día. Yo sé, Señor, que va a haber mucha gente, muchos hermanos que van a estar mirando y van a estar escuchando la palabra que tú me has dado para este día. Y yo sé que va a ser de tremenda bendición, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, pon temor en mis labios, Señor. Que sea la palabra conforme a como tú la has dado, Señor. Que yo la hable, Señor, llena de sabiduría y llena de fe. Que lo que se va a hablar, Señor, salga lleno de fe. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Y el tema que el Señor me ha dado para este día dice: si tuvieres fe como un grano de mostaza. Si tuvieres fe como un grano de mostaza. Gracias, Señor. Bendecimos a la persona que se ha conectado. Un saludo de parte de José Vargas y que el Señor te siga bendiciendo. No te pierdas esta palabra que se va a hablar en este día. Y dice: si tuvieres fe como un grano de mostaza. Muchos de nosotros podemos decir: yo tengo fe, o yo tengo más fe que otros, o yo tengo más fe para esto o más fe para lo otro. Pero de acuerdo a lo que la Biblia nos muestra y la Biblia nos va a enseñar en este día, Dios nos ha dado a todos, a cada uno, una medida de fe. Una medida de fe. Dice en el libro de Romanos 12:3, dice: por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, no tenga más concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hay mucha gente que dice: yo tengo más fe, o yo tengo fe para esto, o yo tengo fe para lo otro. Pero de acuerdo a la Biblia, cada uno tiene una medida de fe. Una medida de fe. Eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que la palabra enseña. Una misma medida de fe. O una medida de fe. Así habla la palabra. La Biblia habla de aquel hombre que estaba enfermo y no podía llegar donde Jesús estaba, porque había una multitud de personas que impedían que llegaran donde estaba el Señor, porque su condición, refiriéndose al enfermo de enfermedad, no se lo permitía. Pero dice la palabra que ese hombre fue llevado por 4 personas donde Jesús estaba. Si tuvieres fe como un grano de mostaza. Eso nos dice la palabra. Eso nos dice el Señor por medio de su palabra. Ahora, ¿qué fe tienes tú? ¿Qué medida de fe tienes tú? Y me refiero a los hijos de Dios. Me refiero a los hijos de Dios. ¿Qué medida de fe tú tienes? Porque yo tengo una medida de fe que Dios me ha dado. Y a base de esa medida de fe
que Dios me ha dado, yo puedo usar esa fe para, voy a decir, creer lo que la Biblia habla que podemos hacer de acuerdo a esa medida de fe que tenemos. La Biblia es clara, pero hay una cosa, lamentablemente, y hay que decirlo en este tiempo, hay muchas personas que dicen yo tengo fe, pero no lees la Biblia. Y si tú no lees la Biblia, ¿qué fe es la que tú tienes? Vamos a seguir leyendo y Dios nos va a ir mostrando qué es lo que nos quiere decir con una medida de fe. ¿Qué es lo que nos quiere decir con una medida de fe? Y la Biblia dice que había un hombre que estaba enfermo, que no podía llegar, no podía ir donde Jesús estaba. No podía ir donde Jesús estaba, porque su condición de enfermedad no se lo permitía. Pero dice la palabra que ese hombre fue llevado por 4 personas más donde Jesús estaba. Fue llevado por 4 personas más donde Jesús estaba. Nuevamente, si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, pásate de aquí a allá y os sería hecho. ¿Quién dijo eso? Eso lo dijo Jesús. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, pásate de aquí a allá y os sería hecho. ¿Qué el Señor nos quiere mostrar con esto? Puede ser un problema físico, una enfermedad física, puede ser una situación física o puede ser una situación espiritual. Por eso el Señor dice, si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, pásate de aquí allá y os sería hecho. Dios nos ha dado fe, nos ha dado autoridad, pero ¿tenemos fe para creer que tenemos esa autoridad que el Señor nos ha dado? ¿Tenemos fe para creer que podemos decirle a esa situación, fuera de aquí, fuera de mi camino, en el nombre de Jesús? O a cualquier enfermedad, ¿tenemos fe para decirle en el nombre de Jesús, te ordeno que salgas de ese cuerpo, te ordeno que te vayas? ¿Tenemos fe para eso? Si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, pásate de aquí allá y os sería hecho. Así dice la Biblia. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. Por eso el tema de introducción. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, y os sería hecho. Muchos de nosotros necesitamos saber y entender que sin fe no podemos hacer nada. Y escúcheme, hermano, hermana, amigo y amigo que siempre se conectan y miran, amigos católicos que se conectan a mirar a Jesucristo vive tiempos finales, amigos de otras denominaciones, a esos amigos que dicen, yo solamente veo lo que sale del lugar donde yo me congrego, yo solo escucho lo que habla mi pastor. Escucha, tienes que aprender a escuchar palabra de Dios, porque a veces nos acomodamos de una manera y estamos 20 y 30 años en el mismo lugar y lo que estamos escuchando no es palabra de Dios.
es palabra para que tu carne se mantenga creyendo muchas cosas. Por eso, si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, pásate de aquí allá, y os sería hecho. Vamos a seguir leyendo y Dios nos va a hablar por su palabra. Y si a esos amigos, amigas, hermanos que leen la palabra, Dios le va a seguir hablando, porque cuando se escuche lo que se está hablando aquí, Dios por medio de su Espíritu Santo los va a llevar exactamente al lugar donde la palabra nos va a llevar a todos, incluyéndome a mí. Mientras la estoy leyendo, mi mente va a lo que dice la palabra. Y tenemos que entender que sin fe no podemos hacer nada. Incluso, mire esto, escuche esto ahora. Incluso la Biblia habla, aleluya, que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Tiene fe para agradar a Dios? Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Lo dice la Biblia. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario, Hebreos 11:6 dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, incluso para que agrademos a Dios tenemos que tener fe. Tú tienes que tener fe. Yo tengo que tener fe. Aleluya. ¿Por qué? Porque cuando nos acercamos a Dios en fe, creyendo, tenemos que creer primeramente, por eso la fe. Esa medida de fe que Dios nos ha dado la tenemos que activar. Tenemos que creer que Dios es real. Tenemos que creer que Dios existe. Tenemos que creer que Dios es veraz. Y tenemos que creer que Dios escucha, que Dios oye. Tenemos que tener fe para creer todas estas cosas. Pero si no tenemos fe, ¿cómo vamos a creer esto? Por eso muchos dicen, yo conozco a Dios, pero no lees la palabra. Si no lees la palabra, no conoces a Dios. Porque si tienes una medida de fe, ¿cómo vas a activar esa medida de fe si no lees la palabra? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, dice la palabra. Galardonador de los que le buscan. Hasta para que agrademos a Dios necesitamos fe. Amigo, amiga, hermano, hermana, que me estás escuchando y me estás viendo. Hasta para que agrademos a Dios necesitamos fe. Está en la palabra. Necesitamos fe. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Necesitamos creer que Él existe. Necesitamos creer que Él es real. Necesitamos creer que Él es verdadero. Pero, ¿qué es fe? Necesitamos usar esa medida de fe que Dios nos ha dado para creer lo que he hablado anteriormente. Necesitamos fe para creer que Él existe, que Él es real, que Él es verdadero. Pero muchos
Pueden decir, pero ¿qué es fe? Y nuevamente digo, muchos podríamos pensar que fe es decir, mañana Dios me va a suplir el carro. O mañana Dios me va a suplir el trabajo. O Dios me va a dar una esposa. O vamos a tener esto, aquello y lo otro. Pero, amigo, amiga, hermano, hermana, que me estás escuchando, pero eso no es fe. Eso no es fe. Fe es creer que Jesús es el Hijo de Dios. Eso es fe. Creer que Jesús es el Hijo de Dios. Que Jesús es real. Que Jesús es el mediador entre Dios, el Padre y nosotros los hombres. Aleluya. Eso es fe. Por eso dice la Biblia bien claro que el que creyere en su corazón, y escucha esto bien claro, y quiero aclarar algo, porque yo digo, cuando Dios le muestra algo a uno tiene, y está mal hecho, uno tiene que dejar de hacerlo. Si usted que dice que es pastor, que también miran por aquí, por este lente, si usted sigue haciendo lo que la Biblia no dice, usted está en contra de la palabra. Usted está en rebeldía, perdón, aunque sea pastor, porque usted no está hablando lo que dice la palabra. Y esto lo escuchamos muchas veces. A veces hacemos cosas para que la carne del que está escuchando esté agradable todo el tiempo. Pero usted no está diciendo la palabra, usted no está hablando la verdad. Usted no está hablando lo que Dios nos muestra en la palabra. Que digamos, usted habla lo que su carne le dice que hable. Y le voy a decir por qué. Voy a decir por qué. Dice la Biblia que el que confesare con su boca que Jesús es real y lo creyera en su corazón, dice que ese será salvo. Que ese será salvo. Ahora, aquí viene lo que quiero decir. ¿Cuántos ahora en este momento las iglesias están así, mire, llenas todavía? Con pandemia, están llenas. Con el problema del virus, están llenas. ¿Y usted sabe por qué? Porque hay muchos que van necesitados, hay muchos que van con necesidad, pero no se les dice la verdad. ¿Por qué? Porque se piensa que es mejor tener el templo o el lugar lleno antes de que la persona se salve. Le voy a decir por qué. Escuche esto, amigo, amiga y hermano y hermana. Posiblemente esto va a ser la primera vez que lo vas a escuchar. La Biblia dice, lo leí ahí ahora y lo voy a volver a leer con su capítulo y versículo donde lo dice, para que lo busques en la Biblia. Muchos dicen, ¿quieres aceptar al Señor? Escucha lo que estoy hablando. ¿Quieres aceptar al Señor? Y la persona dice, sí, está bien. Escuche lo que yo estoy hablando. Ok, repite después de mí, dicen, Señor, esto, amén. Eres salvo, eres hijo de Dios. Eso es falso. Hashamandalaya. Yo siento el poder de Dios. Uy, santo Jesús, qué lindo. Oh, santo Jesús, qué lindo. Eso es falso. ¿Por qué yo digo eso es falso? Porque la palabra dice que el que confesare, no dice el que yo ayude a decir esto, dice el que confesare. La persona que va a la iglesia buscando es porque el Espíritu Santo lo lleva. Pero dice la Biblia, y el que confesare con su boca, ponga asunto a esto,
y después usted analice si eso usted lo ha escuchado por muchos años y nos preguntamos, yo me pregunto, ¿habrán salvos de verdad en la iglesia que han confesado a Cristo como Señor y Salvador, que han creído? Por eso es lo que estamos hablando de fe. Y lo vamos a seguir leyendo ahorita. Fe es para creer esto y para creer aquello que la Biblia dice. Entonces hay muchos que dicen, repite esto después de mí, lo estamos escuchando todo el tiempo. Esto, y la persona repite como un papagayo y no sabe lo que está haciendo y dice, ahora eres salvo, eres hijo de Dios. Y yo le voy a ser bien sincero, yo mismo hacía eso al principio. Y hay muchos videos donde yo hago eso, pero yo no lo vuelvo a hacer más. Cuando escuchamos la verdad, cuando la verdad nos reprende, no podemos seguir haciendo lo mismo. Hay que hablar lo que dice. El que creyera en su corazón, la persona misma es la que tiene que creer en su corazón y confesar a Jesús para que sea salvo. Lo vamos a leer ya mismo. Lo vamos a leer ya mismo. Por eso dice la Biblia bien claro que el que creyera en su corazón que Jesús es el Señor y lo confesare con su boca, ese será salvo. ¿Está escuchando lo que yo estoy leyendo aquí, amigo, amiga, hermano y hermano? Para cuando escuches eso nuevamente en la iglesia, donde te congrega, donde vas, te des cuenta que no va conforme a la palabra. Y ay del que está haciendo eso, lo estoy diciendo hoy porque me arrepiento yo mismo. Ay del que está haciendo eso y las almas están repitiendo algo que no es bíblico. ¿Lo escuchó? No es bíblico. Yo le doy gracias a Dios por este ministerio que Dios ha puesto en mis manos desde el principio, donde hablamos la verdad, donde hablamos temas y hablamos cosas que nadie habla. Incluso, y lo estoy diciendo ahora, a mí la palabra, cuando yo escuché esto, me reprendió, en el sentido de que a veces pensamos que estamos ayudando a Dios y no estamos ayudando a Dios en nada. Ahora digo yo, ¿será salvo de verdad esa persona que repitió lo que otro dijo, pero no lo creyó en su corazón? Piense eso. Solamente piense eso. El que lo creyere y lo confesare con su boca será salvo, dice la Biblia. Vamos a ir aquí a esto. Por eso lo que estamos hablando ahorita de una medida de fe que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Es una medida de fe. Incluso en esto tiene que haber fe. Y yo digo, tiene que haber fe para ser salvo. Hay muchos que dicen, bueno, la salvación es por gracia. Y me estoy saliendo del tema. La salvación es por gracia. Claro que es por gracia. Para eso el Señor fue a la cruz. Para que esa salvación la recibamos gratis. No tenemos que pagar nada. Jesús pagó por eso. Pero también el Señor, Dios dejó en la palabra lo que estoy leyendo ahora. Vamos a ir a Romanos 10, 8, 9 y 10. Romanos capítulo 10, versículo 8, 9 y 10. Y vamos a ver, y si usted tiene una Biblia, amigo, amiga, hermano, hermana que estás mirando, abre la Biblia y tú mismo corrobora lo que yo estoy diciendo aquí. Porque a veces pensamos, oye, ese hermano estaba hablando algo que no es. Pero es con la palabra. Es con la palabra. Romanos capítulo 10, versículo 8, 9 y 10. Y mire lo que dice. Mas, ¿qué dice la palabra? Cerca de ti está la palabra. Escuche, cerca de ti está la palabra. En tu boca
y en tu corazón, que es lo que yo he acabado de decir ahora. Por eso, la Biblia, el tema, si tuvieres fe como un grano de mostaza, la fe tiene que ver con esto. Escuche, amigo, amiga, hermano, hermana. Incluso para recibir al Señor Jesucristo como Señor y Salvador tenemos que tener fe. Tenemos que creer lo que dice la palabra en Romanos capítulo 10, versículo 8, 9 y 10. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe. Escuche, esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que predicamos. No dice que diciéndole a la persona, repite esto después de mí, vas a ser salvo. Eso es falso, eso no existe. Eso es palabrería de hombre, eso es engaño de hombre. Gloria al nombre de Jesús. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Esa es la palabra de fe que yo quiero predicar y seguir predicando. Versículo 9, mira lo que dice. Escuche, amigo, amiga, hermano, hermana, escuche. Si tiene la Biblia, ábrala para que no le sigan engañando en ese lugar donde está yendo. Porque podemos estar sentados con muchos que piensan que son salvos y han sido engañados incluso por el que está trayendo una palabra adulterada o una palabra que no está acorde con lo que dice la Biblia. Romanos 10, versículo 9. Mire lo que dice. Que si confesamos, escuche, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, escuche, y creyeres en tu corazón, mi alma alaba a Dios, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Siento la presencia de Dios, aleluya. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero la fe va junta con esto y lo hemos leído anteriormente. La fe va junto con esto. Tenemos que tener fe para creer lo que dice la Biblia. Si confesamos con nuestra boca y creemos con el corazón, seremos salvos. Usted lo escuchó. Seremos salvos. Por eso, hermano, hermana, amigo, amiga, tú que estás escuchando de otra denominación y estás escuchando esto por primera vez, si no has leído la Biblia, léelo, porque la salvación es muy importante. Pero tenemos que creer, pero tiene que haber fe. Fe de lo que creemos, de lo que vamos a confesar con nuestra boca. Es cierto, y Dios lo respalda. Que el que se acerca a Dios, como dice la Biblia, crea que le hay, crea que Él es fiel, crea que Él es galardonador de los que le buscan. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos,
serás salvo. Nuevamente lo digo, si hemos escuchado y prendemos el internet y lo vemos en muchos lugares, que le dicen a la persona, repite después de mí esto, esto y esto, y ya eres salvo. Pero la Biblia dice otra cosa. Pero la fe va junto con lo que dice aquí la Biblia, que lo hemos leído ya. Lo hemos leído. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que predicamos. O sea, se predica la palabra, pero tenemos que creer la palabra que estamos predicando. Tenemos que creer, o sea, tenemos que usar esa medida de fe que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros para poder hablar la palabra. Mi alma alaba a Dios, para predicar la palabra, para que, ay, Shamandala, ya Soma, esa palabra tiene que salir llena del poder de Dios. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, aleluya. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Gloria al Señor. Bendecimos a los amigos que se siguen conectando. El Señor les bendiga. Que esta palabra les sea de tremenda bendición. En el nombre poderoso de Jesús. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Lo dice la palabra. Así nuevamente voy a recargar en esto. Si escuchamos, incluso en el lugar donde nos congregamos, y escuchamos al pastor que sigue llamando a la gente y diciéndole, repite esto después de mí y vas a ser salvo. Eso es falso, eso no es bíblico y eso va en contra de lo que dice la palabra. Y si me estás escuchando y eres pastor y sabes que lo que estoy hablando es verdad, arrepiéntete, deja de decir eso y habla la palabra como es. Deja que el Espíritu Santo sea el que dé la convicción de pecado. Pero cuando tú hablas la palabra como es, el Espíritu Santo, esa fe que tiene esa persona, esa medida de fe, es la que va a hacer y confesar a esa persona lo que hemos leído en Romanos 10, versículos 8, 9 y 10. El que confiesa con su boca que Jesús es el Señor, ese será salvo. Y lo creyera en su corazón. Lo dice la palabra, no lo dice el hermano José Vargas, lo dice la palabra. Por eso tenemos que hablar esto. Por eso el tema del día de hoy: si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, pásate de aquí a allá, y os sería hecho. Lo dice la palabra. Por eso dice la Biblia que aquellos hombres que llevaban a ese enfermo donde estaba Jesús, se encontraron en el camino una multitud de gente. Y dice la Biblia que ellos se hicieron paso entre medio de esa multitud para llevar a ese enfermo donde estaba Jesús. Ellos tenían fe que podían hacerlo. Vamos a seguir leyendo y vamos a ver por medio de la palabra que la fe es muy importante en nosotros. Por eso Dios nos dio una medida de fe a cada uno de nosotros. Por eso muchos de nosotros usamos esa medida, muchos de nosotros no la usamos. No lo usamos. Por eso dice la Biblia que aquellos hombres que llevaban a aquel hombre enfermo donde Jesús estaba, sabían que tenían que abrirse camino entre aquella multitud para conseguir a Jesús
y que aquel hombre sería sanado. Aunque quiero aclarar algo aquí también, dice sería sanado. La Biblia no dice que lo sanó, quiero ser bien claro en esto. La Biblia dice que sus pecados le fueron perdonados, o sea, Dios lo salvó. Quiero aclarar en eso, porque posiblemente también en alguna prédica, en algún otro lugar, incluso en la iglesia donde te congrega, digan o dicen que Jesús lo sanó. La Biblia dice que Jesús perdonó sus pecados, o sea, Jesús lo salvó, salvó su alma. No está literalmente así, pero dice perdonó sus pecados. Acordémonos que la Biblia es clara, todos nuestros pecados fueron perdonados. ¿Está viendo? Porque somos pecadores y la única manera de entrar al cielo es aceptando a Jesús y que nuestros pecados sean perdonados. Y el único que puede hacer eso se llama Jesús. Por eso aquellas personas se hicieron camino entre medio de aquella multitud para conseguir a Jesús y que aquel hombre sería sanado por el Señor. Pero aquellos hombres, dice la Biblia, que llevaron a Jesús, perdón, que llevaron a ese hombre donde Jesús, dice que lo bajaron por el techo de aquella casa o el lugar donde Jesús estaba. Y bajaron la camilla con el hombre que estaba enfermo, la camilla que ellos habían hecho, bajaron a ese hombre enfermo en medio de la casa, enfrente donde estaba Jesús, enfrente del Señor Jesucristo. Ellos bajaron a ese hombre que estaba enfermo. Pero ¿qué es lo que nos quiere decir la palabra aquí? Esos hombres tenían fe. Fe porque se hicieron, ellos sabían que si se hacían camino entre medio de la multitud, podían llegar donde estaba Jesús. Ellos sabían que si subían al enfermo, a la persona que estaba en la camilla, al techo de la casa, y hacían un hueco y bajaban a ese hombre enfrente de Jesús, ellos sabían que Jesús iba a hacer algo, pero para eso ellos tenían que tener fe, tenían que creer. Por eso el tema, si tuvieres fe como un grano de mostaza. Y dice la Biblia que esos hombres bajaron la camilla, subieron al techo donde estaba Jesús y pusieron a ese hombre enfermo, en medio de la sala, enfrente del Señor Jesucristo. Algo que Jesús dijo fue que aquellos hombres que bajaron al enfermo tenían fe. Si miramos, dice, cuando Jesús vio que aquellos hombres tenían fe, Jesús hizo algo. Lo vamos a leer ahora, porque Dios nos va a seguir hablando. Marcos 2:5. Mira lo que dice Marcos 2:5. Por eso, cuando se trae la palabra, también hay que traer versículos bíblicos, que verifiquen, o no que verifiquen, que respalden lo que se está hablando. Marcos 2, versículo 5. Dice, al ver Jesús la fe de ellos. Me voy a detener un momentito aquí. Mire lo que yo he leído en este momento. Por eso es que en muchos lugares no explican la palabra. Yo digo que de una hora, una simple hora, de esa hora solamente hablan 20 minutos
de palabra y el resto es palabrería y entretenimiento. Y yo digo una cosa, muchos me van a criticar, pero yo no estoy aquí para agradar a muchos. Yo estoy aquí para hablar la palabra de Dios y traer a colación muchas cosas que están pasando en este tiempo. En este último tiempo, como dice la Biblia. Como dice la Biblia. Y dice Marcos 2, versículo 5, dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, escuche esto ahora, tus pecados te son perdonados. Nuevamente no dice que lo sanó, lo salvó, porque perdonó sus pecados. Pero Jesús hizo eso, no porque ese hombre, la Biblia no lo dice, tuviera fe. Dice que Jesús vio la fe de los que lo llevaron a donde Jesús estaba. Por eso Jesús perdonó los pecados de ese hombre. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Hijo, tus pecados te son perdonados. Por eso es muy importante saber, y lo voy a decir, escuche esto, porque posiblemente eso está sucediendo. Y voy a decir, está sucediendo en muchas iglesias. Lo voy a decir ahora, y amigo, amiga, hermano, hermana que estás escuchando, analiza lo que yo voy a decir ahora. Y después voy a ir a la palabra para que ustedes vean lo que dice Dios en la palabra. Aleluya. Mire esto. Dice, por eso es muy importante saber si esa persona que está orando con nosotros está de acuerdo y en el mismo sentir que uno está orando, porque en vez de que sea parte de esa petición que estamos tratando de llevar delante del Señor, sería de estorbo. Usted escuchó lo que yo he acabado de decir ahora. A veces nos reunimos y decimos, vamos a reunirnos todos, un grupo aquí, un grupo allá, o 3 personas aquí, 3 personas allá, y vamos a orar por esto. Y usted, un ejemplo, y vamos a orar por esto, pues, hermano, ¿qué petición usted tiene? Bueno, esto, ok, vamos a orar, pero la pregunta es, ¿estará de acuerdo ese hermano con eso que se va a orar, con eso que se va a llevar delante de Dios? ¿Estará de acuerdo? ¿O esa oración no pasa del techo? Por eso nuevamente el tema, si tuvieras fe como un grano de mostaza. Porque a veces hay gente que se ponen a orar contigo y vos decís, hermanos, a orar contigo, pero son hermanos que están llenos de fe. Son hermanos que tú sientes por el Espíritu que son parte de esa petición que tú vas a hacer. Mi alma alaba a Dios, al Señor. Tenemos que pensar en eso. ¿Habrá fe para que nos juntemos y llevar esa petición delante del Señor? Por eso es muy importante, como dijo ahorita, saber si esa persona que está orando con nosotros está de acuerdo con lo que se está pidiendo. No sea que esa persona vaya a ser de estorbo. Y eso lo estamos viendo, lo vemos muchas veces cuando nos ponemos a orar. A veces estamos orando, pero a veces estamos orando con una persona, y lo voy a decir, es más carnal que cristiano. O sea, está más pendiente a las cosas del mundo que está viendo. Entonces estamos orando, pero esa persona no está de acuerdo con esa petición que tenemos al Señor. Por eso, si tuvieres fe como un grano de mostaza, esa fe es también para activar el que creamos que esa petición que tiene ese hermano, Dios la va a contestar. Vamos a orar de verdad, nos hacemos parte de esa petición y Dios contesta la oración.
Vamos a ir a Isaías y vamos a ver por la palabra lo que dije ahorita, anterior a este versículo que vamos a leer ahora, para que veamos la importancia de tener fe, como dice la Biblia, si tuviere fe como un grano de mostaza, y la importancia de que esa persona que va a orar con nosotros tenga fe para creer en la petición que tenemos para el Señor. Isaías 59, versículo 1 y 2. Escucha lo que dice Isaías 59, versículo 1 y 2. Y si tiene una Biblia y la quiere abrir, o si tiene un papel, apunte. O si quiere volver a seguir escuchando el video y después ir repasando lo que se ha hablado acá, gloria a Dios por eso. Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2. Mira lo que dice la palabra respecto, y claramente lo dice a lo que hemos hablado ahora, en estar de acuerdo en la misma petición para orar a Dios. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Mire ahora, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Entendió la palabra? Puede haber alguien que no tenga esa fe activada como para orar con nosotros por una petición que queremos llevar a Dios. Entonces, en vez de ser de bendición, va a ser de estorbo. Lo dice la palabra aquí. Va a ser de estorbo, porque va a ser que Dios oculte su rostro de nosotros y no va a escuchar la oración. ¿Está viendo? Lo dice la palabra, no lo digo yo. Por eso dice la Biblia, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, pásate de aquí a allá, yo sería hecho. Yo sería hecho. Por eso, cuando muchas veces que estamos orando, esa fe, esa persona tiene que tener fe que va a orar contigo. ¿Por qué? Porque se va a estar orando y se cumple lo que dice la Biblia en otro versículo que ahora mismo no lo puedo traer en qué lugar queda, pero hay otro versículo donde dice, y envió la palabra y lo sanó. Pero para que eso suceda hay que tener fe. ¿Está viendo? Entonces, si el que está con uno que está orando no tiene la fe activada, en vez de ser de bendición, va a ser de estorbo. ¿Por qué? Porque esa palabra que se envía, lo dijo ahorita aquí, en vez de ser de bendición, va a ser de estorbo. Porque va a ser que Dios, dice Jehová, Dios oculte su rostro de nosotros. Es algo que tenemos que entender. Fe. Fe. Todo es fe. Y eso es algo que tenemos que entender. Aquellos hombres tenían fe. Los hombres que tenían a ese hombre que estaba enfermo en la camilla. Aquellos hombres tenían fe. Aquellos hombres hicieron paso entre medio de la multitud y subieron al techo de aquella casa, porque aquellos hombres tenían fe en que Jesús iba a sanar al enfermo, aunque no dice la Biblia que lo sanó, dice que sus pecados fueron perdonados, o sea, lo salvó. Lo estoy diciendo como lo dice la Biblia. Como no dice lo sanó, pues no lo puedo decir literalmente así como es, afirmarlo,
Pero dice, lo sanó, sus pecados fueron perdonados. Lo salvó, perdón. Lo salvó. Porque sus pecados fueron perdonados. Y dice que aquellos hombres hicieron paso entre medio de aquella multitud inmensa que había en ese lugar. Pero esos hombres tenían fe. Y sabían que al llevar al enfermo donde Jesús estaba, Jesús iba a hacer algo por esa persona, por ese hombre. Por eso la palabra que está escrita se cumple en aquel momento. Le dirías a este monte, pásate de aquí a allá y os sería hecho. Aquellos hombres hicieron paso en medio de la multitud. Aquellos hombres subieron a esa persona que estaba en la camilla al techo de ese lugar de la casa. Aquellos hombres hicieron un hueco. Aquellos hombres bajaron a ese hombre delante de Jesús. Aquellos hombres tenían fe, porque lo hemos leído. Dice que Jesús vio la fe de ellos. Cuando Jesús vio la fe de ellos, ¿qué quiere decir esto, hermano, hermana, amigo, amiga? Que el hombre o la mujer de Dios que tiene fe se ve. ¿Cómo, hermano José? En las acciones. ¿Cómo, hermano José? Cuando usted le pide a una persona, vamos a orar por esta petición, a ponerla delante de Dios. Esa persona, usted siente que tiene fe. Usted siente que cuando está orando, si lo ponen a orar a él, esa persona tiene fe en lo que está reclamando. Esa persona, fe en su corazón. ¿Para qué? Para hacerse parte de esa petición que usted o que ese hermano tiene delante de Dios. Porque si hicieron paso en medio de aquella multitud, aquellos hombres tenían fe y bajaron a ese hombre por el techo de la casa, porque creían que Jesús iba a hacer algo por esa persona. Por eso dice la Biblia, cuando Jesús vio la fe de ellos. Cuando Jesús vio la fe de ellos. Yo entiendo por esta palabra, por esto que estoy leyendo aquí, que la fe, el hombre o la mujer que tiene fe, se ve, se siente. ¿Cómo, hermano José? En cómo busca a Dios, en cómo habla cuando habla la palabra, mi alma alaba a Dios, en cómo se relaciona con esos hermanos, pero siempre la palabra está en su boca. Da testimonio, porque tiene fe. Se cumple lo que la Biblia dice: si tuvieres fe como un grano de mostaza. Y la fe, de acuerdo a lo que dice la Biblia, la fe se ve, porque el que tiene fe se ve. Lo dice la Biblia, porque dice cuando Jesús vio la fe de ellos. Cuando Jesús vio la fe de ellos. Vamos a ir un momentito a Hebreos 10, 38 y 39. Hebreos 10, versículo 38 y 39. Mire lo que dice, sencillito. Mas el justo por fe vivirá. Mas el justo vivirá por fe. Mas el justo vivirá por fe. La Biblia dice que antes de que Dios nos salvara, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Jesús es el único que da vida. Pero aquí en este versículo que estamos leyendo, Hebreos 10, versículo 38, versículo 38 y 39, mire lo que dice: mas el justo vivirá por fe. Mas el justo, dice el justo. O sea, ya esta persona tiene algún conocimiento
de que es hijo de Dios. Porque estaba muerto como estuve yo en delitos y pecados. Pero Jesús nos salvó. Mas el justo vivirá por fe. ¿Cómo que por fe? Vamos a leer el 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Usted está viendo eso? Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Por eso dice la Biblia, que lo hemos leído ya, que el que creyere en su corazón y confesare con la boca que Jesús es el Señor, ese será salvo. Se cumple en esto que estoy leyendo, Hebreos 10, 38 y 39. Mire cómo esto va junto con eso otro que he acabado de decir ahora. Mas el justo vivirá por fe. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Está viendo, amigo, amiga, hermano, hermana? La fe es muy importante para todo. Incluso lo leí ahorita también. La fe es para agradar a Dios también. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, tenemos que tener fe para que agrademos a Dios. Eso lo dice la Biblia. Por eso, amigo y hermano, tú que estás escuchando y viendo este video, escuchando esta palabra, no todo el que dice tener fe es como dice. No toda persona que se puede poner a orar contigo tiene fe. No todo el que se reúne a orar por alguna petición ante Dios tiene fe. No todo el que se reúne a orar ante Dios tiene fe. Podemos estar orando sin saber que aquella o aquellas personas que están orando con nosotros, orando contigo, no están orando conforme a la petición que quieres levantar ante Dios. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, pásate de aquí allá, y os sería hecho. Pero, ¿qué es fe? Fe es creer en algo que no ha sucedido, escuche, pero que va a suceder. Fe es creer que si Jesús lo dijo, va a suceder. ¿Me está escuchando, amigo, amiga? Hermano, hermana. Fe es creer en algo que no ha sucedido, pero que por fe vamos a creer que va a suceder. La Biblia está llena de situaciones que tenemos que creer por fe que ya pasaron, sucedieron. Otras tenemos que creer por fe que van a suceder, van a pasar, pero tenemos que creerlo por fe. Dice la Biblia, y escuchemos esto para que veamos por qué la fe es muy importante en los hijos de Dios. Dice la Biblia que Jesús venía caminando, en medio de una tormenta. Caminaba sobre el mar. Venía caminando, mi alma alaba a Dios, sobre las olas. Caminaba sobre el agua. Podía caminar sobre aquel mar embravecido. Jesús era el Hijo de Dios. Jesús era Dios. Acordémonos de lo que hemos estado hablando sobre la fe. Creer en lo que no vemos, así dice la Biblia. Creer en lo que no vemos. Pero hay que tener fe para creer en lo que no vemos. Hay que tener fe. La Biblia dice en otra parte que no me acuerdo ahora mismo, dice
que antes de que suceda en la tierra, ya, dice ya, sucedió en el cielo. Antes de que yo me pusiera aquí a hablar esta palabra, ya Dios me había escuchado, ya Dios lo sabe, ya lo había hecho, ya había leído esta palabra, porque lo dice la Biblia, antes de que suceda en la tierra, ha sucedido en el cielo. Pero tenemos que creerlo por fe, que eso es así como dice la palabra. Es como dice la palabra. Hemos estado hablando de la fe, creer en lo que no vemos. Así dice la Biblia. Jesús caminaba sobre el agua, caminaba de noche en medio de la tormenta, sobre las aguas enfurecidas. Jesús tenía fe en que lo podía hacer. Escuche, amigo, amiga, hermano, hermana. Jesús tenía fe en que lo podía hacer. Por eso Pedro, cuando escuchó que el Señor le dice, aleluya, ay, aleluya, qué lindo. Por eso Pedro, cuando escuchó que Jesús le dice, ven, aleluya, ven, aleluya, qué lindo es el Señor. Pedro dijo, Señor, si eres tú, di que vaya a ti. Di que vaya a ti. Pedro no tenía, en ese momento no tenía fe, porque Pedro estaba enfocado, tenía sus ojos puestos en la tormenta. Su fe había disminuido más de lo que tenía que disminuir, vamos a decirlo así. Pero cuando Pedro, aleluya, escuchó la voz del Señor, aleluya, ay, Samacandalaya, que le dijo, ven, la fe de Pedro se activó. La fe de Pedro se activó. Pero cuando Pedro escuchó que el Señor le dice, ven, Pedro caminaba sobre las aguas. Escuche, caminaba sobre las aguas. Miremos lo que la Biblia dice. Cuando Pedro escuchó a Jesús decir, ven, Pedro dijo, Señor, si eres tú, di que vaya a ti. Aleluya. Si eres tú, di que vaya a ti. Podemos ver por esto que dijo Pedro que su fe no estaba en ese momento activada, porque no creía que lo podía hacer. Pedro no creía que podía caminar por sobre las aguas. Pedro escuchó a Jesús que le dice, ven. Su fe se activó nuevamente. Pero por tu palabra, dijo Pedro, lo voy a hacer. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Jesús le dijo a Pedro, ven. Por eso lo pudo hacer y caminaba sobre las aguas. Pero por la palabra de Jesús, aquel que no creía, aleluya, iba caminando sobre las aguas, pero al principio Pedro no creía. Al principio Pedro no creía. Si tuviera fe como un grano de mostaza. Por eso, amigo, amiga, hermano, hermana, la fe es muy importante en nosotros. El Señor, de acuerdo a la Biblia, nos ha dado una medida de fe. Una medida de fe. Tenemos que creer eso, que tenemos esa medida de fe. Para creer lo que Dios nos vaya a enseñar, nos vaya a mostrar. Para creer en que en el nombre de Jesús tenemos autoridad, como dice la Biblia, pero tenemos que tener fe para creer eso. Al principio Pedro no creía que lo podía hacer, pero al escuchar la voz de Jesús que le dice, ven, aquel que no tenía fe en ese momento caminaba sobre el mar. Aleluya. Pedro caminaba sobre el mar y salió de la barca. Escuche,
En ese momento la fe de Pedro se activó al escuchar la palabra que salió de la boca del Maestro, de la boca del Señor, de la boca de Jesús. Cuando hablamos la palabra, debemos hablarla creyendo. Yo cuando hablo esta palabra, yo tengo que hablarla creyendo. Tengo que tener fe en que lo que estoy leyendo, en lo que estoy hablando, Dios me está respaldando, porque es la palabra de Dios. Yo tengo que creerlo en fe. Por eso yo tengo que activar la fe en que lo que se está hablando viene de Dios. Por eso, cuando hablamos la palabra, debemos hablarla creyendo. Pero dice la misma Biblia que la palabra es espíritu y la palabra es vida. La palabra es espíritu y la palabra es vida. Esa palabra sale llena del Espíritu Santo. Esa palabra sale viva. Y esa palabra va a ser para lo que es enviada. Cuando nosotros estamos hablando la palabra, estamos soltando esa palabra en los aires. Ahora mismo que yo estoy hablando esta palabra está saliendo por este lente, pero está por medio de los aires llegando a muchos lugares del mundo. A muchos lugares. Porque aquí en Jesucristo Vive Tiempos Finales tenemos muchos que se han suscrito a la página y son de otros países. Países que voy a decir en estilo de Roma que caminando yo no llego. Solamente imaginémonos por un momento. Vamos a ir a Juan capítulo 11, versículos 43 y 44. Dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, aleluya: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto, versículo 44, dice la Biblia, salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. La fe es muy importante, hermano, hermana, amigo, amiga, para creer lo que dice la Biblia, para creer que en el nombre de Jesús tenemos autoridad, para creer que en el nombre de Jesús podemos sanar enfermos, para creer que en el nombre de Jesús podemos echar fuera demonios, para creer que en el nombre de Jesús tenemos autoridad para reprender toda obra del maligno. Pero necesitamos fe para eso. Juan capítulo 11, versículos 43 y 44. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, refiriéndose a Jesús: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Si tuvieres fe como un grano de mostaza. Amigo, amiga, hermano y hermana, tú que estás viendo y estás escuchando, si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí allá, y os sería hecho. Y os sería hecho. Y Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Dios nos ha dado autoridad, pero tenemos que tener fe para creerlo.
autoridad en el nombre de Jesús para ordenar a la enfermedad que se vaya de cualquier cuerpo, para desatar a esos que están atados por el diablo. Dios nos ha dado autoridad, pero tenemos que tener fe. Mi alma alaba a Dios de que lo podemos hacer. Tenemos que creerlo. Fe en lo que no vemos. Creer que va a ser hecho. La Biblia dice que antes de que suceda en la tierra, es hecho en los cielos. Fe. La palabra fe. Si tenemos fe como un grano de mostaza, le podemos decir a este monte, pásate de aquí a allá, yo sería hecho. Por eso Jesús, cuando fueron donde Jesús a decirle, Señor, que Lázaro estaba enfermo, Jesús se quedó 2 días más. Y dice la Biblia que cuando Jesús llegó, ya ese hombre que había muerto apestaba. Ese hombre que había muerto estaba ya podrido, porque apestaba. Pero una de las cosas que Jesús dijo antes de resucitarlo y decirle sal fuera, fue esto. Ahí tenemos que ver la fe que habla la Biblia. Ahí tenemos que ver la fe que la Biblia habla. Jesús dijo, gracias Padre, aleluya, porque tú siempre me escuchas. Y dice la Biblia que al que estaba atado, Jesús lo levantó, lo sacó sano de esa cueva y todos vieron que ese hombre estaba vivo. ¿Por qué? Porque Jesús tenía fe. Por eso nuevamente la fe que tú tienes, la fe que yo tengo, que es una medida de fe que el Señor nos ha dado, esa fe tiene un poder inmenso cuando usamos esa fe creyendo en el nombre de Jesús que va a ser hecho. Aleluya. Por eso la palabra de los labios de un hijo de Dios, escuche esto, tiene poder. Cuando se cree y se tiene fe en que Jesús respalda su palabra. Y cuando hablamos la palabra, esa palabra sale llena del poder de Dios. Esa palabra sale viva. Esa palabra hace para lo que ha sido enviada. Por eso cuando un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo, escuche, y del poder de Dios habla la palabra, mi alma alaba a Dios. Y las almas vienen a los pies de Cristo. Se cumple lo que dice la palabra. Si tuvieres fe como un grano de mostaza. Ahora mismo que estoy hablando esto me lleva el Señor a cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, creyendo, dice que en la primer predicación de Pedro más de 3,000 almas se convirtieron. Hay que tener fe para creer que cuando uno va a hablar la palabra de Dios y las almas están escuchando, esas almas se van a salvar. Dios la va a salvar. Pero tenemos que tener fe, como dice la Biblia, como un grano de mostaza. Como un grano de mostaza. Por eso cuando un hijo o una hija de Dios, lleno del poder de Dios, habla la palabra, esa palabra sale llena de poder. Dios respalda su palabra y las almas vienen a los pies de Cristo. Nuevamente, si tuviera fe como un grano de mostaza. Si tuviera fe como un grano de mostaza. Pedro
estaba, dice la Biblia, cuando escuchó la voz de Jesús, que Jesús le dijo, ven. Pedro, que su fe estaba apagada, que no creía que lo podía hacer, que no creía que podía caminar sobre las aguas. Cuando Pedro, dice la Biblia, Pedro escuchó la voz del Señor, que el Señor le dijo, ven. Pedro estaba caminando sobre el mar. Pedro caminaba sobre las aguas. Pero dice la Biblia que Pedro, llegando al Señor, puso sus ojos en la tormenta y empezó a hundirse. ¿Por qué Pedro empezó a hundirse? Porque en el momento que él escuchó que el Señor dijo, ven, la fe de Pedro se activó. Pero a estar ya llegando al Señor, que había caminado sobre el mar, Pedro, su fe se volvió a reducir y puso sus ojos en la tormenta y se empezó a hundir. Pero dice la Biblia, mi alma alaba a Dios, que el Señor lo agarró de la mano. Para que el Señor lo agarrara de la mano, Pedro ya estaba prácticamente delante del Señor. Pedro quitó los ojos del Señor y los puso en la tormenta. Pedro puso sus ojos en aquella tormenta y por eso empezó a hundirse. Por eso el Señor le dijo a Pedro, escuche, ¿por qué dudaste? La fe de Pedro se había menguado. Y el Señor le dijo, ¿por qué dudaste? Pero la Biblia dice que Dios nos ha dado una medida de fe a cada uno de nosotros. Por eso tenemos que escudriñar la palabra y ver qué es lo que dice esa palabra. Ver qué es lo que dice el Señor. Por eso necesitamos fe. Mientras yo siga hablando, Dios nos va a seguir trayendo y mostrando a las personas que están escuchando que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué dijo Jesús cuando supo que Lázaro estaba muerto? ¿Qué dijo Jesús cuando supo que Lázaro había muerto? ¿Qué fue lo que Jesús dijo cuando supo eso? ¿Qué fue lo que Jesús dijo cuando Lázaro estuvo enfermo? ¿Qué fue lo que Jesús dijo? La Biblia dice que Jesús se quedó unos días más porque sabía que lo podía resucitar. Por eso Jesús se quedó unos días más, pero cuando Jesús llegó donde estaba Lázaro muerto, dice la Biblia que Jesús dijo, gracias Señor, porque tú siempre me escuchas. Y Jesús dijo, quiten la piedra. Y Jesús dijo, quiten la piedra. Pero para eso Jesús tenía fe. Tenía fe en que lo iba a hacer. Por eso dijo, quiten la piedra. Por eso dice la Biblia, si tuvieres fe como un grano de mostaza, amigo, amiga, hermano, hermano. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, os sería hecho
La fe que el Señor Jesús tenía estaba activada. Estaba siendo usada por el Señor Jesucristo. Usada en ese momento para poder decirle a Lázaro, ya muerto de 3 días, sal fuera. Y dice la Biblia que el que estaba muerto salió caminando. Aleluya. Qué lindo es el Señor. Qué lindo es el Señor. Jesús sabía que podía hacerlo. Amigo, amiga, hermano y hermana, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está esa medida de fe que dice la Biblia que Dios nos ha dado? ¿Cómo está esa medida de fe? ¿Cómo estás usando esa medida de fe? Te voy a invitar en este momento, ahora, para que si tu fe ha menguado, si tu fe está débil, si tu fe no está como cuando llegaste a los caminos del Señor, que esa fe estaba activada ahí, yo te voy a invitar para que tú misma o tú mismo le digas al Señor que te ayude a renovar esa fe, que te ayude a renovar esa fe que ha estado apagada. Así que ahí donde tú estás, pídele al Señor que te ayude a renovar esa fe, porque hoy en día necesitamos esa medida de fe para creer y hacer muchas cosas de las que dice la Biblia. Pero si la fe está apagada, no podemos hacer nada. Y acordémonos de una cosa: Satanás sabe quién tiene activada esa fe, porque Satanás ve que está haciendo lo que dice la Biblia. Pero Satanás sabe también quién está débil en la fe. Así que ahí donde está, dile al Señor que te ayude a activar esa fe, en el nombre poderoso de Jesús. Ahora pues quiero invitar a esos amigos que no tienen a Cristo a que hagan lo que dice la Biblia. Yo no te voy a decir repite esta oración conmigo. Yo no lo voy a hacer porque me voy en contra de lo que dice la palabra. Yo te voy a decir que la palabra dice que si crees en tu corazón y confiesas con tu boca que Jesús es el Hijo de Dios, serás salvo. Si tú lo crees en tu corazón, confiésalo con tu boca, para que el Señor, que todo lo sabe, te va a escuchar, te va a dar salvación, va a perdonar tus pecados, como dice la Biblia, y te va a dar vida eterna. Si tú lo crees en tu corazón, díselo al Señor. Pídele tú mismo ahí donde está y dile que tú crees en tu corazón. Confiésalo con tu boca para que el Señor te dé salvación. Ahora, a esos amigos que se han apartado del Señor y no han querido saber más de Dios, les voy a decir que estamos viviendo un tiempo malo. Les voy a decir que la venida de Cristo está cerca. Les voy a decir que si no te reconcilias con el Señor, estás en riesgo. ¿Qué tienes que hacer? Dile lo mismo al Señor como yo dije ahorita. Si crees en tu corazón que Él es el Hijo de Dios, Él te va a perdonar. Te va a perdonar. Así que háblale al Señor y pídele al Señor. Dile que estás arrepentido de haberte apartado. Ahora quiero decir eso a esos amigos que están, muchos que están enfermos,
muchos que están pasando por enfermedades, muchos que están pasando ahora mismo, tienen familiares que han estado pasando por esta enfermedad que está en los aires, está en muchos lugares. No voy a mencionar su nombre, pero ustedes saben qué enfermedad estoy hablando, porque es un virus y está haciendo mucho daño. Pero hay algo que quiero que entendamos. Dios nos llenó de su Espíritu Santo. Si a menos que sea el día de partir con el Señor, nos vamos con o sin virus, o nos vamos resbalándonos en una cáscara de guineo, nos vamos hasta estornudando, nos vamos con el Señor. Pero si no es el día, te puede dar, nos puede dar, pero hay algo bien importante, y es que estamos sellados con el Espíritu Santo. Acordémonos lo que yo leí ahorita, donde en Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis 7, 2 y 3, donde el ángel dice: pero no haga daño a la tierra, a los árboles, ni al mar. Dice: hasta que hayamos sellado en sus frentes. Así dice: hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Yo creo firmemente que si estamos llenos del Espíritu Santo, nos puede dar lo que nos quiera dar, pero si no es el día que vamos a partir, nos vamos a levantar nuevamente de ese lugar y vamos a estar en victoria, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Este es su amigo el hermano José Vargas, saludando a todos esos que siempre se conectan, saludando a muchos amigos que nos ven de otras partes de otros países y de otras partes del mundo, que espero pronto escuchar de qué otras partes del mundo nos están viendo. Deje su mensaje y diga de qué lugar están mirando Jesucristo Vive Tiempos Finales. Tengo otros temas que Dios me ha dado, próximamente se van a hablar, seguimos escribiendo. Tengo un tema que pronto se va a traer, posiblemente el domingo que viene, es de los jinetes del Apocalipsis, que los voy a invitar para que escuchen eso. Es poderoso, hace falta en este tiempo, porque todavía hay muchos lugares donde siguen entreteniendo a las ovejas, y estamos en un momento de que hay que cortar todo eso. Donde te estén entreteniendo, sal de ese lugar y busca un lugar donde se hable la palabra de Dios. Así que próximamente los jinetes del Apocalipsis, próximamente vamos a tener un tema también que tiene que ver con la gracia. La Biblia nos habla de la gracia. Es necesaria tener gracia para poder hacer muchas cosas que el Señor nos ha mandado hacer. La gracia del Señor. Acuérdense que la Biblia dice que Jesús estaba lleno de gracia, y esa gracia pues Dios nos la ha dado también. La tenemos que poner por obra para que por medio de esa gracia podamos hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Nuevamente hay otros temas más que tenemos ahí, que estamos escribiendo, y los vamos a ir trayendo por aquí para que la gente se nutra de palabra. Está bueno ya de tanta bobería, tanto chiste, tanta cosa que no edifica. Estamos viviendo en un tiempo donde la palabra tiene que ser predicada para que las almas vengan a los pies de Cristo. Nuevamente, este es su amigo José Vargas, saludándolos y diciéndole a cada uno de ustedes que el Señor Jesucristo les bendiga. Nos vemos
la próxima. Que el Señor les bendiga.